Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, Iván Lima, ofrece una conferencia de prensa con el fin de librar al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, Henry Nina, del caso denunciado de extorsión del caso ABC. Iván Lima dijo que buscaron extorsionar a Henry Nina y el empresario chino devolvió esta presunta coima. Veamos este hecho escandaloso y una situación que no se entiende. Ante todo, el ministro de Justicia, Iván Lima, asegura la inocencia del presidente de la ABC, Henry Nina, quien nada tiene que ver, e incluso dijo que lo estaban extorsionando. ¿Por qué hay tanta protección para Henry Nina? Escuchemos las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, y luego continuamos. Compañeros de la prensa, gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa en relación a las afirmaciones que han estado realizándose en relación al caso ABC. Como Ministerio de Justicia y Transparencia queríamos informar a la población de manera seria y responsable la situación que se ha producido en este caso en las últimas semanas. Las actuaciones que han ocurrido en este caso nos han llevado a una profunda preocupación en el Ministerio de Justicia y Transparencia. Permítanme informarles que los documentos a los que me voy a referir se han subido hace unos minutos en la cuenta de Twitter personal mía. Pueden descargar todos esos documentos. No vamos a hablar con afirmaciones simplemente retóricas, sino con pruebas y con documentos que pueden descargarlos de esta red social. Hay dos posturas en este momento. Una postura irresponsable, una postura basada en afirmaciones que no conocen la ley, que desconocen nuestro debido proceso y que le están generando zozobra a la población nacional. Me refiero a afirmaciones realizadas por el diputado Arce, el diputado Venegas, el senador Loza y otras, lamentablemente, autoridades que están sin conocer el caso, sin conocer la ley vigente, desinformando a la población. En primer lugar, hay que precisar que las acciones que realiza la Fiscalía, el órgano judicial, el Ministerio de Justicia, están estrictamente marcadas en la ley. Como hemos señalado, en este momento hay 3 procesos penales en el país. Un proceso en la ciudad de Sucre que está buscando sancionar a los funcionarios del ABC que han realizado acciones ilícitas en el proceso de contratación de la carretera Sucre-Yamparaes. En ese proceso hay detenidos preventivos, inclusive se ha ampliado la acción penal contra la notaria que elaboró los documentos que son objeto de denuncia en ese caso, y hay la posibilidad cierta de que se determine que funcionarios del ABC introdujeron al menos un poder, un documento notarial, dentro de ese proceso de contratación. En ese caso estamos buscando ya que se presente una acusación penal porque definitivamente los funcionarios del ABC no actuaron con la debida diligencia y introdujeron o permitieron que se introduzca al menos un poder notarial dentro de ese proceso de contratación. Sin embargo de ellos, también menester aclarar que ese proceso de contratación determinó la contratación a la empresa que ofrecía el menor precio, China Harbor, y que el Estado boliviano está garantizando a Sucre la conclusión de esa carretera. Hemos tenido reuniones al más alto nivel con China Harbor y se ha ratificado la conclusión de la carretera. Al pueblo de Sucre nos hemos asegurado que esos malos funcionarios sean procesados penalmente y que Sucre tenga la doble vía Sucre-Yamparaes. Ese es el primer caso. Un segundo caso lo iniciamos acá en la ciudad de La Paz cuando en Sucre, en ese proceso, decidieron liberar al gerente de la empresa china. Y el Ministerio de Justicia y Transparencia logró la detención preventiva del gerente de una de las empresas más grandes que está actualmente operando en Bolivia y en la región. Y esta persona, este ciudadano chino que actualmente está detenido en la cárcel de San Pedro, cuando se allanó sus oficinas y se encontró evidencia de que estaba comprando facturas y defraudando al fisco en sumas millonarias y que adicionalmente había retirado dineros de la cuenta de la empresa del Banco Visa sin un destino conocido, fue detenido preventivamente y ha sido objeto de investigación. De la misma manera, en esta misma sala, yo le exhorté a China Harbor que venga y que aclare esa situación.
si el gerente de su empresa era el que estaba actuando en nombre de la corporación o era un acto aislado de parte de este gerente. China Carbour, consecuente con sus valores y principios corporativos, destacó a los ejecutivos del más alto nivel de esa empresa, destacó un equipo de auditores y determinó que su gerente había actuado en contra de los intereses de sus accionistas y de la empresa. El gerente fue destituido, actualmente está en la cárcel y está enfrentando una serie de procesos penales. Adicionalmente, esta empresa le ha pagado al Estado boliviano todos los montos de dinero que habían sido indebidamente declarados y no pagados por parte de este mal gerente. China Carbour en este momento está al día en sus obligaciones impositivas con el Estado boliviano y ha reconocido que sus funcionarios habían actuado indebidamente. Es un segundo proceso que también vamos a presentar una acusación penal contra este funcionario y contra los malos bolivianos que venden facturas por millones de bolivianos, afectando la salud, la educación y el desarrollo de nuestro país. No vamos a cesar en ese trabajo de conseguir una acusación y generar un precedente para que no vuelva a ocurrir que empresas que llegan del extranjero con malos gerentes o cualquier ciudadano esté comprando facturas y defraudando al Estado boliviano. Pero entiéndame que ese es otro caso diferente. Y en ese caso, este gerente que está en la cárcel declaró ante la fiscalía dónde estaba el dinero que había retirado, porque también declaró que no dio ninguna coima a ningún funcionario del ABC. Ese dinero ha sido encontrado en la ciudad de Sucre, está en la cuenta de Twitter el acta notarial con las fotos, la maleta donde está el dinero y el depósito en la cuenta del Banco Visa. Ese dinero ha sido depositado en la cuenta de la empresa China Carbour porque fue el pago que ABC le hizo a esa empresa por la construcción de la carretera. Ahí el delito está en ese mal gerente que compró facturas, que utilizó mal los recursos de su empresa. Un tercer caso, y ahí quiero ser enfático, y es el importante y es el que le está causando preocupación a la población. El tercer caso lo presenta China Carbour contra el testigo protegido, porque siempre hemos afirmado que ese testigo protegido fue cómplice, fue encubridor de los hechos que han ocurrido en este caso. Esa persona, está también la carta de nombre Felipe Sandy, presentó una carta de cobro a China Carbour y esta empresa, a partir de su gerente, le inició un juicio penal por extorsión, porque toda la acción penal que describe ese caso nos lleva a pensar que el testigo protegido, junto a otros actores políticos, pretendió construir una acusación falsa contra Henry Nina, presidente del ABC, y pretendieron por esa vía extorsionar y hacer quedar mal al presidente del ABC de manera coordinada entre el testigo protegido y una serie de actores políticos. Ese proceso penal está presentado en la ciudad de La Paz, está ante la Fiscalía Departamental en este momento con una objeción al rechazo formulada al fiscal Alave. Y exhortamos a esta autoridad que pueda emitir el requerimiento correspondiente. Son, por lo tanto, tres temas diferentes que lamentablemente están confundiendo a la población y que no tienen relación uno con otro. El primer caso es de corrupción, lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Hubo malos funcionarios que actuaron indebidamente, hay detenidos preventivos, se ha ampliado el caso y está en la ciudad de Sucre. El segundo caso, legitimación de ganancias ilícitas contra ese mal gerente. Y el tercer caso, contra el testigo protegido, que siempre dijimos no era un testigo protegido, sino una parte de la organización criminal que pretendió dañar la honra y honorabilidad de Henry Nina. Esperemos también que Henry Nina presente las acciones penales correspondientes, porque queda claro que solamente existió una intención de parte de malos abogados, de malos bolivianos, de extorsionar autoridades para conseguir ventajas y beneficios indebidos. Estos son los tres casos que en el marco de un debido proceso vamos a llevar como gobierno nacional hasta las últimas consecuencias. Contra los funcionarios, contra quienes legitiman recursos de manera ilícita y también contra la gente que se dedica a extorsionar y a utilizar el nombre de autoridades para conseguir beneficios indebidos. Esa es la situación real, ese es el debido proceso y esos son los documentos que ustedes van a poder analizar. Los demás comentarios de personas, de diputados que desconocen la ley, desconocen los hechos y pretenden tergiversar la información,
nos merecen una profunda preocupación porque el pueblo boliviano le paga a estos señores unos honorarios para que puedan trabajar responsablemente. No lo están haciendo. Que una persona que denuncia un hecho deje en desprotección al testigo, que nosotros consideramos no era tal, muestra la calidad del trabajo profesional que están realizando desde esas instancias. Lo exhortamos nuevamente al diputado Arce, que actúe con responsabilidad, que actúe con criterio, que actúe apegado a la ley, y al diputado Venegas, si tiene alguna acusación contra el ministro de Justicia, que la haga ante los tribunales de justicia, que es la instancia donde tienen que resolverse las dudas del diputado Venegas, que no dejan de ser una incomodidad, pero de mi parte solamente tienen esta respuesta: documentos, argumentos legales y información a la población. No vamos a entrar ya en ese debate insulso con estos diputados que lo único que hacen es desinformar a la población. Muchas gracias. Si hay consultas sobre esta materia. ¿Esto de cuánto más o menos estamos hablando del depósito que se habría realizado y en qué cuenta se realizó? 8.9 millones de bolivianos, lo tiene el documento en la cuenta de Twitter, en la cuenta del Banco Visa de China Harbor. ¿De quién se supone que hay que hacer depósito? Los funcionarios de China Harbor y un notario de fe pública que acudieron a información del ex gerente que está actualmente detenido a la ciudad de Sucre. Se encontró el dinero en un depósito de esta empresa, está la revisión notarial. Nosotros estamos revisando la legalidad de esa actuación porque definitivamente no es lo usual. Lo usual es que a este acto vaya un juez, vaya un fiscal y no vayan solamente los funcionarios con un notario. Confiamos en la buena fe, pero vamos a tener la suficiente duda procesal de revisar estas actuaciones que hemos puesto a conocimiento de la opinión pública el día de hoy. Y el abogado Blanca Pedro, defensa de uno de los integrantes de la Comisión Calificadora, señalaba que van a solicitar que se cierre el caso porque ya, conociendo que el testigo protegido ha fallecido, sería esta la base para la denuncia en este caso, que no merecería o que no se podría en todos los casos llegar a una sentencia. No, definitivamente no. Eso será para la denuncia electoral, que basaba su caso únicamente en ese testigo, en realidad era un autor de los hechos. En el caso que presentó el Ministerio de Justicia, la prueba de que esos funcionarios han cometido un ilícito está en el proceso notarial. La notaria que ha emitido este poder lo ha fraguado, lo ha falsificado, y el DIRNOPLU ha determinado responsabilidad de esa notaria y en consecuencia hemos activado una acción penal. Nuestro caso contra los funcionarios públicos se basa en un trabajo serio, responsable del DIRNOPLU, que lo hemos mostrado. Se ha utilizado hojas notariales que no estaban vigentes el día que se emitió ese documento. Tenemos prueba plena para probar la responsabilidad penal de esa comisión y de ninguna manera nos afecta el fallecimiento del testigo protegido. Sobre la responsabilidad del señor Mina en el proceso, tanto los miembros de la comisión como los documentos prueban de que el señor Mina fue quien designó a la comisión calificadora. No hay irregularidad en esos nombramientos, teniendo en cuenta de que una parte fue de Sucre y otra de La Paz, de la central. Los procesos administrativos que tienen que ver con la contratación de una carretera como esta y las reglas de contratación son temas administrativos que tienen que dilucidarse al interior del ABC. No generan responsabilidad penal. Esa es nuestra respuesta con relación a este punto. Las declaraciones de estas personas señalan de que los nombramientos fueron justamente para direccionar esta facilitación de información. Es que tenemos que entender el caso, compañero. ¿Cómo se facilita, cómo se construye un caso ilícito? Dándole la obra a la empresa que tiene el mayor precio posible. En este caso se le ha dado la obra a la empresa con el menor precio, con la mayor calidad en la propuesta. Tiene que haber un principio de lesividad. Usted soborna para que le den una obra a un precio mayor. Le da la obra al que tiene el precio más alto. En este caso, el Estado boliviano ha contratado a la empresa del precio menor, del precio que le ha garantizado a Sucre la conclusión de la obra. Esa es nuestra posición como gobierno. Ha habido una evaluación de la contratación integral y se ha determinado que la ABC, y en este caso Henry Mina, ha actuado apegado a sus procedimientos internos. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima. Hace unos días se supo sobre la muerte del testigo protegido dentro del caso de presunta corrupción en un accidente de tránsito en Miami, por lo que el diputado Héctor Arce culpaba al ministro de Justicia por no cumplir con las leyes de protección a denunciantes.
El ministro de Justicia afirmaba que dentro de los promotores del caso ABC se supuso que las últimas evidencias dan cuenta que Felipe S., uno de los cómplices dentro del caso, junto con los actores políticos, buscaron ensuciar la imagen del presidente de ABC, Henry Nina, para luego extorsionarlo. Entre tanto, el empresario chino implicado hizo conocer que devolvió el dinero de la coima millonaria. El ministro de Justicia destacaba en esta conferencia de prensa que en el primer proceso se juzga a los exfuncionarios de la ABC por corrupción, aunque garantizó que se realizará la carretera que une Sucre y Amparaes, y el segundo proceso es el iniciado en contra del gerente de la empresa china Harbour Engineering Czech por legitimación de ganancias ilícitas. Lima destacaba que era el tercer proceso el más importante y el que ha generado confusión en la opinión pública, en gran parte gracias, dijo, a la desinformación lanzada por algunos legisladores, entre ellos Héctor Arce, diputado de la ala evista del Movimiento al Socialismo. En este tercer proceso señaló que existen denuncias de la empresa china por el presunto delito de extorsión en contra del llamado testigo protegido de este caso. Toda la acción penal nos lleva a pensar que el testigo protegido junto con otros actores políticos pretendieron construir una acusación falsa contra Henry Nina, presidente de la ABC, y pretendieron extorsionar y hacer quedar mal al presidente de la ABC en una serie de acciones coordinadas entre el testigo protegido y una serie de actores políticos, dijo la autoridad. Especificó que la denuncia por este caso de extorsión fue presentado en la Fiscalía Departamental de La Paz el 1 de septiembre del 2022. El diputado Héctor Arce presentó una denuncia pública contra los directivos de la ABC, en la que estaría involucrado el presidente interino Henry Nina. Dijo que hubo una coima de 18 millones de bolivianos por la construcción de la carretera doble vía Sucre y Amparaes. Lima reiteró que hay 3 procesos distintos en relación a este caso. El primero es por el caso de corrupción y garantizó que el gobierno irá hasta las últimas instancias para sancionar a los responsables. El segundo es el iniciado contra el gerente de la empresa china por legitimación de ganancias ilícitas, aunque especificó que el dinero desfalcado por esa persona no fue usado para sobornar a funcionarios de la ABC y estaba en desconocimiento de la empresa. Y el tercero es el iniciado en La Paz por el presunto delito de extorsión en contra de Nina, a quien de paso Lima pidió también iniciar un proceso penal contra quienes quisieron dañar su imagen y extorsionarlo. Estos son los 3 casos que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, aseguraba Iván Lima, sin poner en duda al presidente de la ABC, Henry Nina. De antemano y sin investigaciones de por medio, Iván Lima asegura inocencia total de Henry Nina. El empresario chino Jin Shenhuai, detenido en La Paz e imputado por la supuesta coima de la empresa Harbour Engineering Company de la ABC para adjudicarse la doble vía Sucre y Amparaes, envió una nota a la Comisión de Fiscales en Sucre haciendo conocer que devolvió los dineros obtenidos de la empresa china, de la cual era asesor legal, después que ésta le iniciara un proceso penal de acción privada en su contra por el delito de apropiación indebida y abuso de confianza. Señores fiscales, para fines que en derecho me corresponde, tengo a bien adjuntar al presente escrito documentación inherente a la devolución de dineros que en una primera instancia habían sido sacados de la empresa china Harbour Company. Señala parte de este documento. El dinero se encontraba en una habitación que Jin alquilaba en Sucre y que fue depositado a las cuentas de Czech. La fiscalía dijo que brindará mayor información frente a este tema. Pero ¿qué opinan ustedes frente a todo este hecho escandaloso? Finalmente, el dinero que hubiera sido utilizado para una presunta coima es devuelto a la misma empresa, en lugar de que sea retenido por el Estado mientras duren las investigaciones.
El otro hecho que llama sumamente la atención es que el ministro de Justicia se concentre en esta conferencia de prensa de hablar de la inocencia en todo este caso del presidente de la ABC, Henry Nina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué el gobierno encubre tanto a Henry Nina? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.